Hola y bienvenidos a Música con mucha historia. Soy Cristina Serra, musicóloga y profesora de música, y en el programa de hoy continuaremos hablando del Renacimiento. En esta ocasión hablaremos de la escuela franco-flamenca, que es la primera escuela que vamos a tratar dentro de la música vocal renacentista. En el episodio anterior, donde hablamos del Renacimiento, expresamos las características generales de esta música y los cambios que vamos a encontrar en este periodo. Por ello, si todavía no lo has escuchado, haz una pausa en este podcast, en este episodio, y pásate al episodio anterior para poder enterarte de todo lo anterior que hemos visto. Bien, no es de extrañar que casi todos los tratados que sobre el Renacimiento empiecen su recorrido mirando hacia el norte, pues es como un acuerdo común que el gran salto de la antigua sonoridad gótica a otra pues abiertamente nueva y diferente es el salto que existe entre las generaciones de Machaut y Guillaume Dufay. Sin embargo, no entenderemos esta transición sin contemplar influencia intermedia entre las que sobresale pues la inglesa a través de la figura de Dunstable. El propio Dufay, en su estancia en Italia, antes de volver a Cambrai, iniciará la expansión del estilo por otras partes de Europa, así como su enriquecimiento al ir incorporando recursos prácticos y prácticas locales, especialmente italianas. Mientras toda Europa del siglo XV y principios del siglo XVI reconoce y venera la supremacía del arte musical de aquellas regiones septentrionales, disputándose los servicios de sus artífices, ¿no?, de sus artistas entre las cortes de diversos países, la misa se va a empezar a concebir de manera cíclica, como ya hablamos con Machaut, ¿no?, en el Ars Nova, y no como una acumulación caprichosa de composiciones independientes para cada uno de los 5 números. Se trata de la primera forma compuesta mucho antes de lo que luego será la suite, que es la primera forma como instrumental, que entendemos como la primera forma musical compuesta. Pues la misa es la primera de ellas. Se componen a 4 voces, que se cantaban a capela y con un refuerzo instrumental. El motete, sobre textos religiosos no litúrgicos, se compone también a 4 voces. A principio con cantus firmus en el tenos, y conserva en una primera época rasgos góticos como la isorritmia o la politextualidad. La música profana tiene en la chanson borgoñona su principal manifestación entre poemas en lengua vernácula de temática cortesana y de factura refinada. Suele componerse a 3 voces y a menudo pues, pueden mezclar voz e instrumento. Permanece al principio sujeta a las formas fixes, y el patrón rítmico predominante es el binario, compuesto, asimilable a un compás de 6x8. Hay que tener en cuenta que si hablamos de la escuela franco-flamenca, tenemos que mencionar a 5 generaciones distintas, cada una con sus técnicas y composiciones propias. ¿Vale? La escuela franco-flamenca abarca un gran espacio, que luego el Renacimiento abarcará esa época y irá descendiendo a que la principal fuente musical y el principal núcleo va a ser Italia. Pero en un primer momento vamos a estar aquí, en la zona de Flandes, de la Borgoña y toda esta zona de allí. Bien, empecemos. La primera generación franco-flamenca va desde 1420 a 1460. Sería mejor, más que llamarla franco-flamenca, llamarla la primera escuela borgoñona o burgundio-flamenca. Y luego una segunda propiamente franco-flamenca. El ducado de Borgoña, con capital en Dijon, fue un floreciente centro cultural en el siglo XV, con Felipe el Bueno y Carlos el Temerario, tras el cual es desplazado por los Países Bajos como centro comercial y cultural. Ambas regiones corresponden geográficamente a las actuales Bélgica, Holanda y Francia. Como parte del esplendor de estas regiones se multiplicaron en ellas pues, las capillas cortesanas, que ya venían surgiendo en el siglo anterior a imitación de la eclesiástica.
En 1415, y en el contexto de la Guerra de los 100 años, los ingleses asumen el control de ciertas provincias del norte de Francia. Allí debemos encontrar al servicio del duque de Bedford al compositor John Dunstable. Este transmite a sus colegas continentales el gusto inglés por las suaves líneas vocales y las amables sonoridades de terceras y sextas, en series derivadas de la práctica del favordón, que evitan tanto la proliferación de disonancias inoportunas como que aparezca la aspereza de la monótona consonancias perfectas. Recordemos que las consonancias imperfectas son las terceras y las sextas, y las consonancias perfectas son la quinta, la cuarta y la octava. Estamos entonces ante un rasgo propio de la música inglesa, sin duda arcaizante, pues supone un cierto paralelismo de las voces que recuerda al órgano primitivo, pero que, siglos siguientes, se convierte en motor de renovación. Otra aportación de Dunstable está en su marcada modernidad. Es la tendencia a dar un carácter cíclico a los movimientos de la misa, basándose en un mismo cantus firmus, empezando por 2 de ellos, para ir extendiendo la práctica a los 5 números. El primero que recoge y proyecta esta influencia de manera más notoria es Dufay. Su polifonía representa un nuevo estilo sencillo y modesto, a la vez que sólido y homogéneo. Su producción más destacada se concentra en el ámbito sacro, con misas cíclicas, las primeras en estilo dominado por el tiple y con uso ocasional del favordón como influencia inglesa e italiana, y la última con cantus firmus repetido en todos sus números y añadiendo una voz bajo de movimiento más libre, para que funcionase como cimiento con insistencia en los grados de tónica y dominante, sobre todo en las cadencias. La voz superior y el contratenus altus tienden a interrelacionarse con carácter más melódico y el intercambio de motivos en imitación, mientras que el tenor y el bajo muestran un corte mucho más instrumental. Todo ello da como resultado una textura imitativa global, original, imaginativa, fluida, pero al mismo tiempo de gran solidez arquitectónica. Sus motetes son más conservadores, utilizando la técnica isorrítmica, con cantus firmus en el tenor, o practicando en favordón, en cuyo caso se elevaba el cantus firmus a una voz superior. Su producción profana queda representada por su chanson, en francés o en italiano, donde el protagonismo melódico recae claramente en la voz superior, recayendo en el tenor y el contratenor el carácter acompañante. La mayoría adoptan forma fija, si bien algunos prueban formas libres. El único compositor de esta primera generación cuya importancia se aproximó a la de Dufay fue Gilles Binchois, que nació en 1400 y murió en 1460. Su producción más destacada se sitúa en el campo profano, presentando en su chanson rasgos de modernidad parecidos a los propios del propio Dufay. Era voz superior dominante, claridad y fluidez. Bien, hay que entender que históricamente los intervalos de tercera y de sexta se consideraban disonantes para ser usados con tanta moderación. Entonces es a partir del Renacimiento cuando estos intervalos empiezan a ir cambiando esa función disonante a ser considerados consonancias perfectas, ¿vale? Porque el tema de la disonancia y de las consonancias también ha ido cambiando a lo largo de la historia por un entrenamiento auditivo, es decir, el oído, por ejemplo, nuestro oído actual es un oído tonal, por eso normalmente las melodías modales, como yo que sé, o las melodías que usan ese tipo de modalidad, como puede ser la música oriental, árabe o la música oriental asiática, nos resultan tan diferentes y tan difíciles de escuchar hasta que se nos asienta el oído y empieza a comprender las funciones que tienen los sonidos en ese tipo de música. Bien, vamos a escuchar un poquito un trocito de la misa del On Mahomet de 1460 aproximadamente, compuesta por Guillaume Dufay.
Vamos a escuchar ahora el fragmento de la Misa de los Magmé, el Kyrie, interpretada por la Oxford Camerata, dirigida por Jeremy Summerlee, que fue editado en 1995 este disco, así que espero que lo disfruten.
Bien, la misa que acabamos de escuchar se llama la misa del On Magmé porque está basada en una canción profana titulada el On Magmé. Este tipo de misas en las que en el tenor se le ponía una melodía profana se denominaban misas de parodia y bueno, generalmente pues tomaba la misa que se construía, tomaba el nombre de la melodía adoptada y una de las melodías que se usó con mayor frecuencia fue esta misma, la de L'Homme Magmé, que escucharemos ahora después a continuación. Durante más de un siglo la mayor parte de los grandes compositores, incluidos además de Dufay, incluido Ockeghem, Josquin, Palestrina, escribieron por lo menos una misa de L'Homme Magmé, demostrando que el hecho de escribir una misa sobre este cantus firmus se había convertido en una tradición venerable, quizás como prueba de la habilidad de los jóvenes compositores a la hora de crear algo nuevo a partir de un material conocido. De hecho, la misa de L'Homme Magmé más conocida y la que más se interpreta y se han hecho y se ha representado más veces es la de Josquin de Pré. Escuchemos ahora brevemente la canción de L'Homme Magmé para haceros una idea de cómo era lo que sonaba en el tenor de la obra anterior que hemos escuchado. Es verdad que se diluye mucho la melodía principal de la misa, ya que al poner los valores tan largos en el tenor hace que un poco se pierda la melodía, pero es importante escucharla y reconocerla. Escuchemos ahora la melodía de L'Homme Magmé. Bien, pues ya hemos escuchado esta melodía que es una de las más populares. Otra de las misas más populares que usó, que además compuso una de ellas Dufay y que era misa de parodia, era la canción de C'est la fa Saipel. En la misa de C'est la fa Saipel de Dufay es una de las misas de cantus firmus más importantes y más famosas, ¿no? En esta obra, Dufay aplicó el método del motete isorrítmico a la escala de la forma más amplia. Utilizó el tenor de su propia ballade, que era una composición propia, C'est la fa Saipel, y según parece escribió la misa en la década de 1450 mientras se encontraba en Saboya. Y puede que tomase prestada esta balade, escrita 2 décadas antes para la corte, y puede que la utilizara pues para hacer honor a sus mecenas, ¿no? En el Kyrie, el Sanctus y el Agnus Dei se duplica la duración de cada nota de esta balade. En el Gloria y en el Credo el cantus firmus se escucha en 3 ocasiones, en el que va a ir variando la duración de los tiempos dependiendo de la repetición que sea. Y bueno, desde el principio hasta el final de la obra, cada una de las voces tiene una función y un carácter específico. Las 2 voces superiores, el superius y el contratenor, altus, se desplazan casi siempre por grados conjuntos con algunos saltos intercalados y avanzan a un ritmo modificado constantemente e intercambian motivos ocasionalmente. El tenor es la principal voz estructural, mientras que el contratenor o bassus es mucho más angular y suministra el fundamento armónico. Los contrastes de sonoridad entre las texturas a 2 y 3 y 4 voces pues suministran una gran variedad. Pasamos entonces a la segunda generación franco-flamenca, que iría desde los años 1460 a 1490. Esta nueva generación, esta segunda generación, supone una vuelta a un contrapunto algo más denso y con melodías más complicadas. Se desarrollan recursos imitativos contrapuntísticos como el canon o técnicas como la aumentación, disminución, inversión, retrogradación o inversión de la retrogradación. En esta época nos encontraremos a compositores como estarán dentro de esta época los compositores
como la última etapa de Dufay, que es la figura más sobresaliente, y luego tendremos la siguiente más importante de este periodo, de esta etapa, que es Johannes Ockeghem, que nace en 1410 y muere en 1497. Extrañamente, este músico no viajó a Italia y podemos considerarlo como una primera cumbre del contrapunto imitativo. Fue atrevido, experimentador, abundante en alardes técnicos y no carente de inspiración artística. Dio un gran impulso a la evolución de la misa utilizando cantus firmus, pero con la originalidad de repetirlo a veces entre las distintas voces o de extraer del material motívico que distribuirá entre todas las voces en imitación, consiguiendo con ello un efecto de gran cohesión y unidad. Otro de los compositores que debemos de mencionar sería Antoine Busnois, que nace en 1430 y muere en 1492, y de nuevo representa la contrapartida a Ockeghem, siendo más recordado por sus numerosas chansons que por sus creaciones sacras. Volviendo a Ockeghem, hay que decir que nació en Flandes y que se hizo famoso en París, en la corte del rey Carlos VIII y sus sucesores, hasta convertirse en uno de los compositores más importantes del Renacimiento temprano. Aunque la mayor parte de su producción musical se ha perdido, se conservan 14 misas, 10 motetes, que son obras corales sacras, junto con 20 canciones profanas. Ockeghem introdujo armonías más ricas y sonoras en la música renacentista y fue el primero en explorar los registros más graves del bajo. A continuación vamos a escuchar de Ockeghem su Kyrie de su misa Prolationum, interpretado por The Hilliard Ensemble, dirigido por Paul Hilliard y que fue publicado en 2010. Para que veamos ese contrapunto mucho más denso en comparación con la misa que hemos escuchado anteriormente de Dufay. Espero que lo disfruten. Maravillosa. Bien, entonces ahora iríamos a la tercera generación franco-flamenca, que iría desde 1490 a 1520, y en esta tendencia fluctuante que estamos viendo entre las generaciones, ahora volveríamos, a la claridad, a la sencillez de la primera generación, gracias a la abundancia de cadencias, las conducciones paralelas y la vuelta a las melodías sencillas. Aquí destaca Josquin des Prez, que nace cerca de 1445 y muere en 1521. Es la figura central de esta generación, siendo su estilo muy difundido y imitado en diversas partes del continente. También residió largo tiempo en Italia y lo mejor de su producción se manifiesta en el género sacro del motete, con o sin cantus firmus, compuesto en 2 secciones, frecuentemente con cambio de compás, y los rasgos característicos de su técnica polifónica son la imitación desarrollada y la alternancia de pasajes contrapuntísticos y acordales. Es, por otra parte, muy primoroso en el tratamiento del texto, poniendo gran cuidado en el empleo del simbolismo que ilustren la semántica del texto. En sus misas encontramos cantus firmus con la novedad de desplegarnos a veces con un canon entre el tenor y el soprano, y en su misa de Longmarmé transporta el cantus firmus a distintos grados del hexacordo para abordar distintos modos. Destacamos también en el campo de la chanson
Y aquí, sin embargo, mucho más conservador, no abandona la forma fija, y si bien refleja la influencia de esa técnica que ha utilizado en el motete. Tras Josquin, la figura más representativa de la generación fue Jacob Obrecht, que nace en 1451 y muere en 1505. Muestra inclinación por los modos eolio y jónico, lo que pues le va a dar una sonoridad característicamente moderna a su obra. ¿Por qué? Porque el eolio y el jónico son lo que luego se transformará en el modo mayor y menor, en el modo de do y el modo de la. Esas sonoridades ya muy tonales, por eso le da esa sonoridad mucho más moderna a su obra, con cierto sabor, pues eso, pretonal. También incorpora a sus chansons la textura del motete, aunque cultiva poco el tema de la imitación. Otra figura importante de esta generación fueron Henrik Isaac, que nace en 1450 y muere en 1517, quien también trabajó en Italia y que muestra pues un depurado contrapunto y un estilo de gran homogeneidad entre las voces. Y Jean Mouton, que nace en 1459 y muere en 1522 y es un gran seguidor del estilo de Josquin de Pré. Hay que decir que Josquin de Pré fue un beneficiario temprano pues, de la imprenta, que hasta la invención de este gran invento, ¿no? A mediados del siglo XV, la música era copiada a mano por copistas profesionales. Según el teórico musical suizo del siglo XVI, Henri Glarean, Depré publicó su obra después de mucha deliberación y con múltiples correcciones. Su cuidado y atención hicieron que sus composiciones fueran una de las preferidas en el mercado emergente de la música impresa. En este mercado de la música impresa tendremos que hablar de Ottavio Petrucci, que fue un impresor italiano contemporáneo de Depré, que perfeccionó un método para imprimir música en 3 pasos: los pentagramas seguidos de las notas y luego los textos. Su primera publicación, que fue Odecatón de 1501, era una selección de casi 100 piezas profanas, la mayoría pues, de compositores franco-flamencos como Depré, Antoine Bisnois, Jacob Obrecht, Alexander Agricola. Al enfrentarse al reto de una primera colección de música polifónica para misa con texto inferior, Petrucci pues, eligió dedicar otro libro, su Mise de 1502, en exclusiva a obras de Josquin de Pré. Pero Josquin de Pré luego publicará una de sus misas más importantes, que sería la misa del Pangelingua, que fue una de las últimas composiciones de Depré, que tomó su melodía central de un himno para la fiesta del Corpus Christi, escrito por el teólogo italiano del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. La obra pues no estuvo lista a tiempo para que fuera incluida en la obra de misas de Petrucci de 1514, pero sobrevivió en forma de manuscrito y finalmente se publicó en 1532. A continuación vamos a escuchar de la misa de Pangelingua de Josquin de Pré, el Tu solus qui faci mirabilia, interpretado por la Kammerchor Josquin de Pré y dirigido por Ludwig Bohm, que fue publicado en 2010. Espero que lo disfruten.
Y con esta bellísima pieza de Josquin des Prez despedimos el programa de hoy, ya que se quedaría sino muy largo y muy denso para continuar en el programa siguiente hablando de las otras 2 generaciones que nos quedarían y hablando también de la música en Italia con Giovanni de Palestrina. Bien, espero que os haya gustado este programa, que os haya parecido interesante. Si os gusta mi manera de ver la historia y de ver la música y la educación musical, podéis seguirme en mis redes sociales. Os recuerdo que estoy en Facebook y en Instagram y soy @profemusicacris. También, si os ha gustado este podcast, no olvidéis darle a me gusta o ponerme 5 estrellas en iTunes y en iVoox y dejarme algún comentario. Además, en Spotify no olvidéis de seguir el programa y compartirlo con todas aquellas personas que penséis que les puede gustar. Además, tengo una gran noticia y es que este podcast por primera vez va a aparecer en YouTube. Espero que lo podáis disfrutar, espero que no me dé muchos problemas a la hora de subir un podcast a YouTube. Nunca lo he hecho. Vamos a probar a ver cómo funciona y nos vemos en el próximo domingo con el próximo episodio con mucha más música y mucha más historia. Así que un saludo y adiós.